Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta programación. Le recordamos también las formas de hacer contacto a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Esta semana estuvimos muy pendientes de los informes de la Organización Mundial de la Salud y nuestros compañeros en Ginebra, Suiza, Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, así nos informaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las personas con COVID-19 en el mundo suman en estos momentos 4.140.000, según el recuento más actualizado de la Organización Mundial de la Salud, que indica que el número de casos confirmados ha sido de 84.000 en las últimas 24 horas. Las muertes acumuladas desde que empezó esta pandemia son 285.000, lo que significa 4.278 fallecimientos adicionales con respecto a la víspera, una estadística inferior a la media de las últimas semanas. El mayor crecimiento de las infecciones está ocurriendo en América, arrastrada por supuesto por Estados Unidos y Brasil, pero con evoluciones inquietantes en países como Perú, Ecuador y también en México, que exhibe una tasa de letalidad más elevada. Conforme pasan las horas, la brecha de casos se acentúa entre América y Europa, que sin embargo todavía registra un número más elevado de fallecidos por el COVID. El salto más impresionante de los últimos días a causa del aumento de casos lo ha dado Rusia, que ahora es el segundo país del mundo con más personas infectadas por el nuevo coronavirus, con 232.000 casos confirmados. Por detrás están, en este orden, España, Reino Unido e Italia, que de haber sido el foco mundial del coronavirus en marzo, ha pasado a ser el quinto país más afectado. A pesar del agravamiento de la situación en Rusia, el presidente Vladimir Putin ha ordenado a los rusos volver al trabajo a partir de hoy, tras 6 semanas no laborables, pero pagadas, escudándose en el mal estado de la economía de su país. Esta noticia ha caído como una bomba entre los responsables de la sanidad de Rusia, que no han podido hacer nada para convencer al gobierno de la necesidad de continuar con la cuarentena y poner la salud de la población por encima de la economía. La OMS intenta encontrar el porqué de esta evolución negativa en el mundo. Un factor clave fue el momento en que los países tomaron medidas de cuarentena, puesto que los que más tardaron, como Estados Unidos y Brasil, se encuentran ahora entre los que tienen más casos. Una portavoz de la OMS ha comentado que muchos países no tenían la experiencia de lo que podía significar una enfermedad infecciosa para la sociedad, de que podía paralizar las actividades económicas y matar a tanta gente, por lo que hubo una tendencia a minimizarla. La OMS también se ha dado cuenta de que las advertencias que emitió al principio de la crisis no fueron escuchadas como debió haber sido. La gente se concentró en la información que decía que el 80% de la gente se recuperaba bien y no necesitaba hospitalización, pero no se tomó conciencia de que el 20% restante iban a ser enfermos graves, que si no eran tratados podían morir, como se ha visto luego. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Cuatrimestre de la pandemia por COVID-19, son pocos los países que han logrado ralentizar la curva epidemiológica a tiempo con resultados positivos. Esto es lo que nos explicaba esta semana el doctor e infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Uno de los países que de forma más rápida lograron dar control epidemiológico a esta enfermedad fue Corea del Sur. Singapur fue otro país cuya actuación seguramente dio a lugar una más rápida ruptura de la curva epidemiológica y
Algunos países europeos, particularmente de Escandinavia, lograron también de forma rápida romper con la curva epidemiológica. Los países que, por el contrario, tuvieron mayor afectación, China, de igual manera, habiendo sido el epicentro, el primer epicentro de la enfermedad, tuvo un control razonablemente bueno, adoptó medidas de aislamiento social de forma temprana, pero además las hizo con mucha disciplina, incluso en momentos auxiliándose pues, de la fuerza pública, y también la realización de múltiples pruebas, de una cantidad suficiente de pruebas con el propósito de tener ruptura también de los círculos de transmisión y las cadenas de transmisión. Esto han sido posiblemente los escenarios más positivos. Por supuesto que hay algunos otros países que han tenido menos impacto. No sabemos exactamente si porque están aplicando también pocas pruebas o si realmente no han tenido una cantidad importante de infecciones, como el caso de Kuwait, por ejemplo, que de alguna manera también han tenido contención de la enfermedad. La India tiene pocos casos, insisto, tiene zonas de alta concentración poblacional, sin embargo el reporte es de pocos casos, aunque hicieron cierre de fronteras de manera muy temprana y es posible que eso haya influido. En este tema de la contención de una epidemia o de una pandemia, juegan muchísimos factores. Uno, el factor movilidad de la población. Número dos, juega mucho el factor de las concentraciones poblacionales. También aquí el factor relacionado con la detección temprana, el aislamiento y la detección también de los contactos que podría haber tenido un paciente, pues son factores fundamentales. Y entonces también esos factores son ingredientes clave para los sistemas de proyección matemática de cómo se va a comportar una curva epidemiológica en tal o cual región. Desde el punto de vista biológico y sociológico, sí hay factores, pero inequívocamente participantes de este fenómeno. Lo decíamos de alguna manera en días pasados. Por ejemplo, hay sociedades que ya por su propia cultura nacen, crecen con elementos muy básicos, por ejemplo, de guardar el espacio, mi espacio, y respetar el espacio de los demás, el espacio físico. Y entonces hay lugares en donde por naturaleza no hay aglomeraciones o hay menos, y si hay que hacer una fila, de antemano las personas guardan una distancia y siempre lo han hecho en algunas culturas y en otras no, en otras es la cercanía, el calor humano, pero que tiene también sus consecuencias como lo hemos advertido, ¿no? Son modelos matemáticos, habitualmente se realizan de forma conjunta entre epidemiólogos, matemáticos y también clínicos. De hecho, la epidemiología es una de las disciplinas más importantes para la salud pública y la epidemiología echa mano frecuentemente de la estadística y de las matemáticas, no solo para la predicción de fenómenos epidemiológicos, sino para la medición en primera instancia de fenómenos de esta naturaleza que pueden o están afectando a la salud pública. Estos modelos en general toman en consideración tres variables. Una variable es las personas infectadas,
La siguiente es las personas susceptibles de infectarse. Y el tercer elemento para una ecuación toma en consideración a los recuperados. Por eso uno de los modelos básicos que han utilizado los matemáticos es el conocido como SIR o SIR, susceptibles, infectados, recuperados. Sin embargo, hay variantes de estos modelos. Algunos incorporan en estas ecuaciones, por ejemplo, a los pacientes que se encuentran en tratamiento. Por ejemplo, cuando los tratamientos son específicos y además dan grandes resultados desde el punto de vista terapéutico y de seguridad, ahí puede entrar esa variante porque de alguna manera se puede también calcular el número de personas que se van a curar derivado del tratamiento al que están siendo sometidos. Otro modelo, por ejemplo, también incorpora lo que conocemos a los grupos de inmunidad efectiva o de inmunidad cruzada, y entonces al incorporar esa otra variable se puede tener un resultado diferente, más acercado a la realidad a través de la predicción. En general, se deben considerar también los siguientes factores. Hablábamos, por ejemplo, en muchos momentos del periodo de incubación, el que transcurre entre la infección y la aparición de la sintomatología. También se utiliza como ingrediente fundamental el número de personas que un caso índice va a contagiar. Y eso lo tenemos perfectamente definido para el caso de COVID-19, que es 2.7 aproximadamente. Una persona habrá de generar infección en 2.7. Pero aquí viene la parte que considero más importante de estos modelos matemáticos de predicción: el comportamiento poblacional o las medidas adoptadas ante un fenómeno epidemiológico. Por ejemplo, tú tienes que identificar ante un escenario en el que logras que la población tenga aislamiento social en tal o cual porcentaje, ¿cuál va a ser la predicción? Sin ninguna intervención social, ¿cuál va a ser la predicción? Y con un cumplimiento alto de aislamiento social y prevención personal, ¿cuál va a ser la predicción? ¿Qué está sucediendo en Centroamérica con el paso de esta pandemia? Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de Telebásica en Honduras, así nos reportaba particularmente lo que ocurre en este país. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En estos momentos, nuestro país lamentablemente ha llegado a los 2.000 casos de COVID-19, con la lamentable pérdida de más de 100 personas que han fallecido debido a este virus. Por otro lado, nos alegramos al poder decir que más de 200 personas han logrado tener una recuperación exitosa. De los casos positivos, 253 se encuentran hospitalizados, 6 en estado grave y 11 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos, la alerta roja se mantiene para los 18 departamentos del país, hasta el 17 de mayo por los momentos. Los permisos de salida se mantienen de la misma manera que la semana pasada. Cada día tiene asignado un número de terminación por tarjeta de identidad. Los números correspondientes a esta semana son: lunes 11, terminación 6, martes 12, terminación 7, miércoles 13, terminación 8, jueves 14, terminación 9, viernes 15, terminación 0. Y de esta manera quedamos a la espera de las nuevas indicaciones de salida para la próxima semana por parte del gobierno.
En San Pedro Sula ya funciona uno de los centros de atención provisional donde atenderán pacientes que comiencen a presentar síntomas y no pueden ser atendidos en el Hospital General. Esta clínica tiene la capacidad para albergar al menos 20 personas. Por otro lado, podemos mencionar que ante la pandemia que nuestro país atraviesa, los diputados del Congreso Nacional, en una sesión virtual, aprobaron este sábado la extensión de 45 días del vacatio legis del Código Penal de Honduras, tiempo en que diversos sectores deberán presentar argumentos sólidos y propuestas para mejorar esta normativa. Con esta ampliación, el nuevo Código Penal de Honduras entrará en vigencia el próximo 25 de junio. Esto se realizó luego de intensos cabildeos y conversaciones del más alto nivel y luego de valorar los planteamientos formulados por organizaciones gremiales y de la sociedad civil. Queremos reiterar a la población que ante esta pandemia mundial lo más importante es quedarse en casa, así como la importancia de la higiene, lavado continuo de manos, en caso de ser necesario de salir de casa, utilizar obligatoriamente mascarilla y guantes, distancia social entre personas de al menos 2 metros. En caso de presentar síntomas de COVID-19, llamar al 911 para atención médica. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hacemos una pausa breve, regresamos con mucho más. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Y mire, luego de levantar la cuarentena en la ciudad de Wuhan, donde surgió esta pandemia, el pasado fin de semana las autoridades tuvieron que retomar algunas medidas luego de que se detectaron nuevos casos de COVID en esta ciudad. China reportó 6 casos nuevos de COVID-19 en Wuhan, el punto donde surgió la COVID-19 luego de casi un mes de volver a la nueva normalidad. Son personas entre los 29 y 89 años de edad, todos de la misma calle en la comunidad de Sanmin. Por ello, el nivel de riesgo del distrito se ajustó de bajo a medio, según reportes de la agencia Xinhua. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud señaló que Corea del Sur, China y Alemania han visto resurgir casos al levantar las medidas, aunque han podido controlarlo. China pasó de ser el epicentro de la COVID-19 al lugar 11 en el número de contagios, con el 2% de los casos. De los 43 países que restringieron movimientos parciales o totales de personas para contener la COVID-19, 32 de ellos ya están flexibilizando la cuarentena. Sin embargo, la situación sigue siendo muy frágil, señaló Hans Klug, director regional de la Unión Europea de la OMS. Los países de la región pudieron haber actuado con mayor rapidez, reconoció Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Qué harían ustedes, digamos, si estuviéramos en el minuto cero de esa crisis? ¿Qué es lo que deberíamos haber aprendido para la próxima, señor Borrell? Pues si en el minuto cero hubiéramos tenido la información que tuvimos después, probablemente hubiéramos hecho lo mismo, pero más a prisa, más rápido. Desde el punto de vista de las competencias de la Comisión, en pocos días se hizo todo lo que se podía hacer. Quizá hubiéramos podido hacerlo algunos días antes, de haber llamado más a la coordinación entre los estados. Ahora el top 10 de contagios por coronavirus está conformado por Estados Unidos, España, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Brasil, Turquía e Irán, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también visitamos Austria de la mano de nuestros compañeros reporteros, ya que ha sido un país que ha tenido un comportamiento distinto del resto de Europa, y así nos lo contaban desde Austria, Jordi Kusch. Buenos días, Belén, un gusto saludarte.
Pues en Austria la situación sigue en la senda de la estabilidad y recuperación hacia una plena normalidad, una nueva normalidad. Hace ahora un mes que el gobierno empezó abriendo primero las tiendas pequeñas, luego también las grandes y los servicios como peluquerías. Y ahora el país se encuentra ante el siguiente gran paso, la apertura de restaurantes y museos este viernes y de colegios el lunes próximo. A fin de mes abrirán además los hoteles. También acaban de anunciar la renovación de la Liga Profesional de Fútbol para la primera semana de junio, siempre bajo estrictos controles sanitarios que van a servir también para ver cómo se puede ejercer deporte a nivel aficionado. Eso sí, los gimnasios siguen aún cerrados, igual que los teatros y cines. En cuanto al deporte aficionado, ya se permiten casi todas las actividades al aire libre, como el tenis, el fútbol o el atletismo, pero siguen prohibidos los deportes de contacto físico directo, como por ejemplo el judo o el básquetbol. Pero al margen de todo esto hay una gran incógnita en Austria o en Europa en general, que es qué hacer con el turismo con las fronteras europeas cerradas por la pandemia. Varios países están intentando salvar sus temporadas de turismo, sobre todo, digamos las del verano, con acuerdos bilaterales para dejar entrar a turistas de otros países. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dicho que no va a permitir eso, que solo va a permitir acuerdos generales que no discriminen a ningún país. La idea, en todo caso, es que los países con una evolución similar en la pandemia puedan abrir paulatinamente sus fronteras y la gente pueda volver a viajar de un país a otro. Muchos nos hemos preguntado qué elementos se utilizan para crear estos modelos matemáticos que nos ayudan a predecir el comportamiento de la pandemia en los diferentes países, en las diferentes regiones. Esta semana también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así nos explicaba cuáles son estos elementos y quiénes participan en la elaboración de estos pronósticos. Juega mucho la intervención social preventiva que se implemente en una determinada región. China, por ejemplo, a sus ecuaciones de predicción incluyó la movilidad aérea interna de lo que es la China continental, pero también incluyó la movilidad aérea internacional. Y seguramente lo recordarás, Belén. China tomó la decisión de cerrar y cero movilidad en un periodo de tiempo aérea, tanto local como internacional. Ellos visualizaron que ese podría ser un factor de crecimiento desmedido de su fenómeno pandémico, ¿no? Claro. Entonces, la epidemiología precisamente tiene que prever, y no solamente a través de la ecuación matemática de predicción, sino todos los fenómenos que están alrededor. Aquí, por ejemplo, ¿qué entraría en una ecuación determinada? En las semanas Santa y Pascua, para México es una tradición que los connacionales que viven en los Estados Unidos viajan a visitar a su familia. Entonces, poco antes, en una predicción matemática, se tiene que analizar ese fenómeno. ¿Cuántos han venido históricamente? ¿Qué probabilidad de infección tienen cuando en Estados Unidos está en este momento el epicentro de la enfermedad? ¿De qué estados de la Unión Americana? Entonces, concluyo este primer comentario diciendo que no son categóricos los resultados de una determinada ecuación de probabilidad epidemiológica, que son acercamientos importantes, pero que en la medida en que tienes más variables controladas e incorporadas a ese análisis, tienes mayor probabilidad de buena predicción. Y último punto, cuando han ocurrido muy pocos casos en una determinada región, es muy difícil hacer un modelo de predicción. Cuando ya han ocurrido muchos casos, tú ya vas viendo incluso en la curva real cómo se ha venido comportando la enfermedad en el periodo de tiempo transcurrido, y entonces esa curva en automático tiene una predicción por sí sola. Claro, de nueva cuenta, entran
fenómenos añadidos y tú puedes decir, bueno, en tal fecha se hizo tal decisión, por ejemplo, del cierre de actividades escolares presenciales y por lo tanto esta tendencia que iba teniendo la curva, bueno, se va a modificar. El caso de Austria es un caso muy cabal en términos del logro de romper la curva epidemiológica en relativamente poco tiempo. Adopción de medidas que hemos comentado, pero también mucha disciplina de parte de la población. Islandia, Nueva Zelanda, dijimos sur de Corea, Corea del Sur, son Luxemburgo también, de los países que lograron una contención relativamente rápida de la epidemia por medidas adoptadas de esta naturaleza. Islandia es un país con una población muy pequeña, pero ahí, por ejemplo, el fenómeno fue un poco diferente. Le hicieron pruebas a toda la población, toda. Pudieron muestrear con PCR incluso a toda la población y con prueba de anticuerpos. Entonces, muy rápido caracterizaron a los enfermos, a los infectados asintomáticos, a los recuperados y prácticamente actuaron en consecuencia de forma individualizada. Pero bueno, pues es un país con una pequeña población, ¿no? Los países con grandes poblaciones, como el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil o el caso de México, son mucho más difíciles para muestreos de esta naturaleza, ¿no? Mientras menos casos tienen, mientras más dispersos están en el tiempo y en la región geográfica, es más difícil hacer el modelo predictivo. Cuando ya hay más casos y se identifica una tendencia, es un poco más fácil, no es de cualquier forma cabalístico el realizar este modelo predictivo, pero de cualquier manera se puede realizar. Y cuando se tiene posibilidad, insisto, de cubrir otras variables, entonces se puede tener más acercamiento a el número de casos que se van a presentar en un determinado tiempo. Son muy útiles, son particularmente herramientas para tomar acciones de forma oportuna. No son exactos, se tienen que estar recalculando de manera frecuente con propósitos de tomar en cuenta diversos escenarios y además cuando se implementan medidas de acuerdo al modelo predictivo anterior, ahora hay que recalcular para ver esta medida adoptada cuánto impactó. Es una forma de valorar que la medida haya tenido impacto. Segundo, los modelos matemáticos de predicción deben considerar múltiples variables, como ya lo comentamos, porque mientras más variables y siendo estas de peso y siendo estas variables comprobadas científicamente, entonces le dan posibilidad de mayor éxito al modelo predictivo. Y el otro factor que se debe considerar es no deben llevar a una falsa confianza ni a los tomadores de decisión y tampoco a la población que está siendo afectada por ese fenómeno de salud pública. Porque luego ocurre que entonces un modelo predictivo anuncia que de forma mucho más temprana va a desaparecer o va a romper la curva epidémica y entonces en automático puede haber exceso de confianza en la población. Entonces siempre hay que decirle a la población que es un modelo predictivo, que puede ocurrir algo diferente dependiendo de muchos factores o que
afortunadamente la predicción es que va a ir muy bien siempre y cuando cumplamos con esto durante tal o cual periodo. O sea, hay que decirlo de forma completa para que así todos participemos o colaboremos, ya sea para modificar el modelo predictivo en bien o para que se logre el objetivo planteado en ese modelo predictivo. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Y cada día estamos pendientes de los avances médicos, científicos en torno a la elaboración de una vacuna que haga frente y termine de una vez, o al menos trate de disminuir el número de casos de personas contagiadas por COVID-19. Actualmente hay 8 candidatas en la etapa de evaluación clínica registradas ante la Organización Mundial de la Salud. China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los países que tienen más avance en la producción de una vacuna contra la COVID-19, desarrollos que están en la fase 1 y 2 del proceso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Además, hay 100 proyectos de vacuna en evaluación preclínica, según el organismo internacional. La Universidad de Oxford y AstraZeneca hicieron una alianza para el desarrollo de su vacuna, para lo cual comenzaron los ensayos en humanos la semana pasada. Se trata de la primera asociación que se forma desde que el gobierno inició el trabajo para crear la solución al COVID-19, lo cual implica un financiamiento gubernamental para la investigación. Los científicos de la Universidad de Oxford probarán la vacuna en un grupo de 1.100 personas. En tanto, en Estados Unidos, la empresa Moderna Therapeutics recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para que la empresa hiciera pruebas a 2.600 personas. Moderna Therapeutics está acelerando sus capacidades de fabricación para disponer de millones de dosis. La firma comenzaría la fase 3 al inicio del verano. Sinovac, compañía asentada en China, anunció los resultados del primer estudio en animales para demostrar que el candidato a la vacuna es seguro y proporciona protección a los Macacus rhesus. En abril, esta empresa comenzó la fase 1 del ensayo con 144 adultos saludables entre los 18 y 59 años de edad. La vacuna en Alemania por parte de BioNTech y Pfizer está siendo probada en un grupo de poco menos de 200 personas. En tanto, Inovio Pharmaceuticals en China también prueba el biológico en más de 2.000 pacientes. Esta firma planea tener 1 millón de dosis para finales de 2020, informó Elizabeth Ortiz. Nuestro compañero Joan Mas, corresponsal de la agencia EFE en Israel, esta semana nos contó cómo se vive la pandemia en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel, conocido por su intensa actividad científica, avanza en su búsqueda para encontrar un antídoto al coronavirus. A diferencia de otros lugares, la COVID-19 ha tenido un impacto más bien moderado en el país. Hasta el momento registra 254 fallecidos y unos 16.500 infectados, pero ya ha superado la peor fase de la emergencia sanitaria y se encamina gradualmente hacia la normalidad. Recientemente ha progresado también en el desarrollo de posibles soluciones para combatir la enfermedad. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica consiguió desarrollar varios anticuerpos que atacan el virus en los enfermos y lo neutralizan. El centro no concretó si hizo ensayos en humanos, pero aseguró que sus experimentos tuvieron resultados satisfactorios que suponen un avance significativo. Los anticuerpos no servirán para elaborar una vacuna, pero pueden servir para la creación de fármacos para pacientes infectados. Según los investigadores, los anticuerpos atacan el virus de forma monoclonal e incluso se pueden utilizar si éste muta.
El proceso en el que ahora están inmersos es el registro de patentes, un paso necesario para contactar a farmacéuticas e iniciar la producción de un medicamento a escala comercial que ayude a salvar vidas, reportó desde Israel para el programa Coronavirus, la pandemia, Joan Mas. Y a propósito del análisis de estas 8 vacunas registradas ante la Organización Mundial de la Salud, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una reflexión precisamente en torno a estos protocolos. En el caso de las vacunas, hay 8 candidatas vacunas a estar en este momento a punto de iniciar ensayos clínicos a gran escala. Y existen 102 vacunas que se encuentran en fases preclínicas, 8 entonces ya en fase clínica y 102 en fase preclínica. Algo muy interesante es que la Organización Mundial de la Salud convocó a un plan de colaboración global con el propósito de que universidades, empresas que desarrollan vacunas unieran esfuerzos con propósitos de lograr más pronto un biológico eficaz y seguro, o un grupo de biológicos eficaces y seguros. Están, por ejemplo, el Instituto de Biotecnología de Beijing, está, por ejemplo, la Universidad de Oxford, están algunas farmacéuticas como GlaxoSmithKline Beecham, está también Pfizer Farmacéutica, dentro de los grupos de ya sea universidades o empresas farmacéuticas o biofarmacéuticas que están desarrollando algún esfuerzo en este sentido, están por entrar a lo que conocemos como fase 1B, diagonal 2, que es ya una fase avanzada de aplicación de estas vacunas candidatas en seres humanos, insisto, a mayor escala, para encontrar si ha ocurrido lo mismo que en la fase preclínica. La fase preclínica habitualmente se lleva a cabo, puede llevarse a cabo en animalitos de experimentación, en laboratorio, para ver la respuesta con anticuerpos, por ejemplo, y en momentos se encuentra que esos anticuerpos sí son neutralizantes contra el virus, y cuando eso ocurre, entonces esa vacuna se convierte en una mejor candidata, sobre todo si no tuvo efectos secundarios significativos en otras especies. Y ahí es cuando con mayor seguridad se avanza a la siguiente y a las siguientes etapas de investigación clínica. Esto es en cuanto a vacunas. Algo muy interesante que escuchamos hace un momento es el hecho de que en algunas posiblemente se encuentren anticuerpos, sin embargo, estos anticuerpos no sean suficientemente neutralizantes como antes lo decía, pero también en algunas en donde sí se encuentran anticuerpos importantemente neutralizantes, puede utilizarse la purificación de estos anticuerpos para utilizarse ahora como se conocen como inmunoglobulinas hiperinmunes. Algo parecido a lo que en alguna ocasión platicamos en el programa al respecto de uso de plasma en pacientes, de plasma proveniente de personas que sufrieron COVID, se aliviaron, desarrollaron inmunidad, y este plasma, que es rico en anticuerpos, se puede utilizar en personas que tienen COVID grave, COVID en estado crítico. Ya en México se está llevando a cabo esta estrategia, muy interesante por cierto, y bajo ese mismo principio también se pueden desarrollar, más que vacunas, anticuerpos con actividad hiperinmune, así se conocen. Entonces, y ya volviendo al tema de lo que serían vacunas en el sentido tradicional, que son las que aplicas para que el ser humano desarrolle anticuerpos, hay dos factores muy importantes que se deben cuidar y que es lo que hace todavía más tardada la aparición de una vacuna, Belén.
estamos hablando de que a partir de este momento no podrán ser menos de 8 a 10 meses más para poder tener un resultado definitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que asegurarte de que se logró anticuerpos neutralizantes, ya lo dijimos, que sea una vacuna además de eficaz, segura. Y esa es otra sección importante. Hay paradójicamente efectos con algunas vacunas, con algunos anticuerpos, en donde el paciente que es inmunizado desarrolla anticuerpos y luego tiene contacto de nuevo con el patógeno, desarrolla algo que se conoce como respuesta inmune exagerada contra la infección. Y esta respuesta inmune exagerada contra la infección puede causar síntomas graves de la enfermedad. Entonces, también quienes están desarrollando estas vacunas deben cuidar ese aspecto en particular. Aquel biológico que genere respuesta inmune exagerada a la infección, lo tienen que desechar. Y entonces seguir solo con aquellos que sean seguros, eficaces, pero que no causen este conocido como un efecto paradójico. Es dentro del campo de la inmunología pues algo verdaderamente interesante, pero claro, en eso estriba la complejidad del desarrollo de una vacuna. Claro, doctor, y además pues estas pues prueba y error que se tienen que seguir a lo largo del procedimiento hasta encontrar el biológico adecuado. Por fortuna, tienes razón, pero por fortuna también en la actualidad para fabricar una vacuna se parte de algo que se conoce como plataformas biotecnológicas. ¿Qué es esto de las plataformas biotecnológicas? En los laboratorios se tienen montados sistemas que permiten la purificación de partes de los virus, como en este caso la proteína S del coronavirus, o también diseñarla biotecnológicamente a través de sistemas artificiales. Entonces, tú tienes desarrollado esa proteína que es el antígeno que se va a utilizar para el desarrollo de la vacuna. Y a partir de ese antígeno es que el organismo que lo recibe, ya sea en la modalidad de antígeno purificado o a través de un virus vector que lleva ese antígeno purificado, al momento de aplicarlo, el ser humano desarrolla los anticuerpos correspondientes. Se tiene que medir qué tan intensa es esa respuesta de anticuerpos. Habitualmente se hace primero en cobayos, en ratones, etcétera, y después de eso se lleva a cabo en humanos y luego esos anticuerpos se prueban para ver si son neutralizantes contra el patógeno, ¿no?, en cuestión. La Organización Mundial de la Salud en esos protocolos incluye la aportación económica. Oímos en días pasados que México aportó 1 millón de euros para participar en los ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19, pero además los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud frecuentemente aportan precisamente para ese desarrollo científico y tecnológico en búsqueda de una vacuna. Es indudablemente urgente la presencia de una vacuna contra COVID-19. Se hicieron esfuerzos muy interesantes contra los coronavirus que causaron el SARS y el MERS con avances significativos al respecto. Y sorprendentemente, Belén, aunque es un asunto muy técnico, de cualquier manera lo voy a comentar. Por ejemplo, esas plataformas biotecnológicas que comento que se utilizan, se han utilizado, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna contra el ébola. Se han utilizado para el desarrollo de una vacuna contra SARS, contra MERS, que fueron los coronavirus anteriores. Se han utilizado plataformas biotecnológicas
utilizando adenovirus, por ejemplo, y se han utilizado otras plataformas biotecnológicas para tratar de reproducir artificialmente antígenos de algunos de estos virus y de esa manera no necesariamente utilizar el mismo virus vivo atenuado o el mismo virus muerto para vacunar, sino ahora se hacen esfuerzos para que las vacunas no necesariamente utilicen al virus como un todo, sino los antígenos purificados, y eso las convierten en vacunas mucho más seguras. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos con mucha más información. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Hemos estado muy pendientes de lo que sucede en Ecuador luego de que al inicio de la pandemia algunas regiones de este país enfrentaron serias dificultades, particularmente en cuanto al número de muertos y la insuficiencia en los hospitales. Nuestro compañero Jorge Largo, periodista del diario El Correo en Ecuador, nos ha mantenido permanentemente informados y esta semana nos actualizaba así la información. En Quito, la capital de los ecuatorianos, que es otro foco del virus, al igual que otras provincias, las cifras siguen aumentando y por lo que las autoridades y los esfuerzos se están centrando en estas zonas con la finalidad de paliar la situación que está enfrentando estas poblaciones con el tema relacionado al COVID-19. Desde el 4 de mayo, en su gran mayoría se encuentra en semáforo rojo por decisión de los alcaldes de las 18 ciudades del país, donde existen las restricciones de movilidad, tránsito y otras actividades que se encuentran paralizadas aún. Sin embargo, el cantón Daule de la provincia del Guayas y 2 poblaciones de la provincia de Morona, Santiago, cambiaron su semáforo a amarillo, donde se están habilitando algunas actividades como la transportación pública y algunos sectores productivos. Pero lamentablemente la realidad es otra. Las calles siguen llenas de peatones o personas haciendo compras de víveres, generando colas en las entidades bancarias, lo que causa un desorden que imposibilita respetar las normas de distanciamiento. Con ello aumenta el temor entre las familias, entre las personas, que aumente la cifra de contagiados y fallecidos. Para ello, algunas autoridades están realizando controles permanentemente en calles, plazas, ciudades y mercados. A esto se suma, estimados amigos y amigas, que en nuestro país existen ya alrededor de más de 5.000 trabajadores que en medio de esta emergencia sanitaria fueron desvinculados, convirtiéndose en un problema que deja la pandemia en la región. Es que las personas desempleadas lamentablemente caen en la informalidad, buscan trabajo y pierden el acceso a la seguridad social. Y para concluir este reporte, Belén y amigos en estudios, dentro de la actual crisis por el COVID-19, organismos de control como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General constatan las verificaciones de las contrataciones que se realizan de forma directa en los hospitales públicos del Ecuador, encontrando graves irregularidades y casos de corrupción en la compra de equipos de bioseguridad, kits de alimentos y fundas para el manejo de cadáveres, perjudicando al Estado de una manera abismal. Por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicitaban comprar más de 131 mascarillas de protección N95 con un valor exagerado de $12 cada una, cuando en el mercado se encuentran un promedio de $3 a $5. Otra investigación que se inició por la adjudicación de compra de 4.000 bolsas para embalar cadáveres por un valor de $148.50 cada una, mientras que en el mercado tienen un costo de $12. Y para concluir los escándalos, en un país golpeado por la pandemia,
Se investiga la adquisición de 7.000 kits o raciones alimenticias por un valor de $150,82 cada uno, cuando en realidad el costo es de $86 aproximadamente. Y previo a que se conozca finalmente cuál será o cuáles serán las vacunas para hacer frente a COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se pronuncia por crear una cultura social de vacunación para prevenir enfermedades que se contagian de manera infecciosa. La vacunación es uno de los hitos de la historia y posiblemente sea de la historia de la medicina y posiblemente sea el más importante. A partir de la vacunación es que se logró reducir la mortalidad, sobre todo la mortalidad en las primeras etapas de la vida, causadas predominantemente por enfermedades infecciosas. Fue aproximadamente en 1780 cuando inicia la historia de las vacunas con su considerado el padre de las inmunizaciones, Edward Jenner, y luego vinieron Louis Pasteur, vinieron los creadores o investigadores que crearon la vacuna contra tuberculosis ya en el siglo XX, y a partir de ahí, bueno, un alto número de enfermedades infecciosas son susceptibles de prevenirse con vacunación y ahora lo sabemos. Las enfermedades exantemáticas de la infancia como sarampión, rubiola, las enfermedades de la infancia que causan inflamación de las parótidas, la parotiditis, por ejemplo, la tuberculosis que en el siglo XVII y XVIII fue también una gran epidemia, mató a 1/3 de la población en el mundo. ¿Y qué decir de la influenza? La influenza que generó la madre de todas las pandemias en el año de 1918 y que a partir de ahí empezaron a desarrollarse vacunas contra influenza de gran calidad y que ahora nos permite año con año vacunar a las personas más susceptibles y con ello reducir el riesgo de que la influenza genere muerte, sobre todo en grupos susceptibles. Entonces las vacunas son piedra angular en la prevención de enfermedades infecciosas en todo el mundo y desde prácticamente hace ya 3 siglos. ¿Cuántos brotes infecciosos las vacunas han logrado prevenir en estancias infantiles, en guarderías, en escuelas, en cualquier escenario, particularmente niños y adolescentes? ¿Cuántas enfermedades infecciosas se han logrado prevenir teniendo este esquema? Y como bien lo dices tú, Belén, un sistema gratuito, extenso en cuanto al número de vacunas que contiene, pero además obligatorio. Obligatorio porque considerando la salud pública, las vacunas, insisto, como el gran hito de la historia en la prevención de enfermedades infecciosas, no puede ser de otra manera. No puedes dejarlo a el libre albedrío, aunque se oiga un poquito duro, pero estamos hablando de la salud colectiva. Cuando un niño se vacuna no estamos hablando solamente de la prevención de enfermedades infecciosas en ese niño, sino prevención para la colectividad. Ahí tenemos el caso de los brotes de sarampión que han ocurrido en algunos países de Europa, ocurrieron en Nueva York, en los Estados Unidos, unos pocos en Anaheim. Se pensó que la transmisión fue por ahí en uno de los parques de Disneylandia y se pensó, no hubo conclusión al respecto, pero luego también en México hay en estos momentos brotes epidémicos de sarampión. Y esto es algo delicado, porque además la consideración es que la mayor parte de estos brotes han ocurrido precisamente entre comunidades en donde no consideran a las vacunas como elemento fundamental de la prevención y en muchos momentos se les ha considerado grupos antivacunas.
Una vez que un paciente es infectado por el coronavirus SARS-CoV-2, se produce una reacción en cadena del organismo para combatir a este patógeno, una respuesta inmune que en un principio suele durar entre los 15 y los 21 días y que implica a diversas células y sistemas defensivos que en medicina se conocen como el sistema inmunitario innato y adquirido. ¿De qué se trata esto? En esta pieza informativa se lo contamos. El sistema inmunitario protege continuamente al cuerpo humano de las enfermedades infecciosas, las bacterias, los virus y los parásitos. Existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la primera línea de defensa. Son las barreras físicas, como la piel y las mucosas. Las barreras fisiológicas, como las lágrimas y la saliva. Y las células que destruyen los agentes patógenos que se desplazan en el cuerpo. La inmunidad adquirida es la que se desarrolla cuando las amenazas de los agentes específicos que ingresaron al cuerpo son procesadas y se crean anticuerpos para destruirlas. Estas amenazas son recordadas y reconocidas para ser combatidas durante la próxima aparición. La clave del sistema inmunitario es el sistema linfático. Los ganglios linfáticos filtran los microorganismos de la sangre. La médula ósea produce células madre que pueden convertirse en glóbulos rojos y blancos. Los macrófagos se desplazan en el cuerpo en búsqueda de agentes patógenos. El vaso almacena y produce glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, identifican y eliminan los agentes patógenos. Los basófilos alertan cuando un invasor aparece. Los eosinófilos atacan y matan a los parásitos. Los neutrófilos acuden a los sitios de inflamación aguda. Los linfocitos B crean anticuerpos para enfrentar amenazas específicas, mientras que los linfocitos T destruyen las células infectadas. De esta manera estamos llegando al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.